carta a los Hebreos, capítulo 8. Hebreos 8, versículos del 6 al 10. Hebreos 8, del 6 al 10. Durante todo el capítulo 8, Pablo está hablando acerca de Cristo como el mediador de un nuevo pacto. Está hablando de cómo todas las cosas que estaban presentes en la ley de Moisés no fueron más que figuras y sombras. Curiosamente, todo lo que la ley de Moisés establecía eran figuras y sombras de uno que vendría. Pero luego llegamos al versículo 6 al 10. Todo lo que estaba presente en el antiguo pacto eran figuras y sombras de Cristo. Versículos 6 al 10, si ya están ahí, vamos a dar lectura, por favor. Dice así la palabra de Dios. Pero ahora, juntos, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus hijos el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Muy bien, vamos a dejar allá la Biblia abierta, porque hoy vamos a hablar de ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto que Jeremías 31, a quien Pablo cita, justamente se estableció con Cristo, se cumplió con Cristo, y es el nuevo pacto en el que ahora todos los creyentes, solo los creyentes y nada más que los creyentes, los que han sido elegidos por Dios, pueden acceder a los beneficios de tal pacto. Pero, ¿de qué trata el pacto? ¿Por qué hay un pacto? ¿A dónde nos lleva ese pacto? ¿Cuál es la esperanza y los beneficios de este pacto? Eso es lo que vamos a estar estudiando a partir de hoy en la doctrina número 7 de la Confesión Bautista de Fe de 1689, que trata sobre del pacto de Dios, acerca del pacto de Dios. Así que lo que hoy vamos a hacer es adentrarnos en el párrafo 1, donde hablaremos de la necesidad del pacto, la necesidad de un pacto. Todo el párrafo 1, que ahorita leeremos a continuación, nos va a mostrar el por qué es necesario un pacto, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ver a lo largo de estos estudios cómo la teología bautista, o la teología pactual más bien, para ser muy específicos, la teología pactual de los bautistas destaca por sobre todas las cosas la gracia soberana de Dios al establecer el pacto. Y por supuesto, esto se destaca debido al hecho de que el hombre es incapaz de alcanzar por sí mismo la vida eterna si no hubiera intervención de Dios. Hoy vamos a ver esto a lo largo de este tiempo, así que vamos a concentrarnos a partir de hoy en el capítulo 7 de la doctrina del pacto de Dios. Así que va a estar muy interesante, mis hermanos. Esto no es toda la teología pactual, por supuesto, el capítulo 7 no es toda la teología pactual, pero es un poco de lo que creemos, es un poco de las bases que como bautistas creemos nosotros los creyentes, ¿sí? No vamos a adentrarnos, por lo menos
no demasiado en los elementos distintivos del pacto, sobre la continuidad y discontinuidad entre el viejo y el nuevo pacto, los elementos pertinentes de la continuidad, los elementos pertinentes a la discontinuidad del pacto. No vamos a hablar tanto de las analogías entre el viejo y el nuevo pacto, no vamos a entrarnos en todas estas cuestiones teológicas que por supuesto son demasiado complejas. Vamos a concentrarnos en lo que nos dice la confesión de fe nada más a lo largo de estos estudios. Sería bueno después desarrollar un tiempo para hablar sobre toda la teología del pacto. Así que eso sería muy interesante porque les voy a decir una cosa. La distinción tácita que existe entre las iglesias bautistas reformadas y las iglesias presbiterianas reside en esta doctrina, en la teología del pacto. ¿Por qué no somos presbiterianos? Por nuestra teología del pacto. ¿Por qué los presbiterianos no son bautistas? Por la teología del pacto. Dicho de otra manera, ¿por qué los bautistas solo bautizamos creyentes adultos? Por nuestra teología del pacto. ¿Por qué los presbiterianos bautizan niños? Por su teología del pacto. No porque sean como los católicos, porque esa es una mala idea que se han formado las personas, que los presbiterianos bautizan niños, porque según mucha gente ignorante dice, es que ellos son como los católicos. No es cierto. No se parecen en nada a los católicos. De hecho, los bautistas reformados y las iglesias presbiterianas reformadas son hermanas. Prueba de ello es que si miramos la confesión de Westminster de los presbiterianos y la confesión bautista de fe de 1689, prácticamente la misma, a excepción de la doctrina del pacto y a excepción de las doctrinas del bautismo y del gobierno de la iglesia. Pero es prácticamente la misma, ¿sí? Entonces, tenemos más en común unos con otros y por supuesto menos en común que entre los católicos romanos, ¿verdad? Entonces, solo lo digo porque esos detalles a veces suelen darse entre los cristianos evangélicos. Se habla con mucha dureza sobre los presbiterianos porque están bautizando niños, pero no entienden la razón teológica que hay detrás de esta práctica, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a discutir tanto esos temas porque no es lo que nos incumbe. Tal vez cuando lleguemos a la doctrina del bautismo sí tengamos que discutir algunos asuntos del por cual nosotros como bautistas creemos que solamente un creyente, un adulto creyente o una persona por lo menos que tiene plena convicción es la única capacitada para poder bautizarse. ¿Sí me explico? O sea, no un infante de días de nacido o de unas semanas de nacido, no creemos que sea el candidato o el mejor candidato para ser bautizado. ¿Por qué? Porque carece de cosas que nosotros los bautistas creemos necesarias para el bautismo, como la fe, por ejemplo, en Jesucristo. Pero bueno, no hablaremos de esto tanto ahorita. Hoy vamos a adentrarnos entonces en la doctrina del pacto de Dios. Vamos a echarle un vistazo al párrafo 1, porque creo que en el párrafo 1 nos vamos a quedar algunas semanas. A lo largo del párrafo 1, el tema será la necesidad del pacto, o de un pacto, más bien. ¿Alguien quiere leer el párrafo 1? ¿Alguien tiene ganas de leer el párrafo número 1 del capítulo 7 de la Confesión de Fe? ¿Nos ayuda, hermana, por favor? La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrán haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna descendencia voluntaria por parte de Dios, que Él le ha placido expresar en forma de pacto. Ok, por alguna condescendencia, ¿verdad? Dice. Ok, noten que el párrafo presenta tres grandes verdades. Primero, la distancia entre Dios y la criatura es
tan alta, dice, es tan grande que cuando las criaturas le deben obediencia, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia divina. Fíjense, tres cosas importantes que veremos hoy, porque es la estructura del párrafo. Primero, la trascendencia de Dios, es decir, la distancia entre Dios y las criaturas, ¿cómo es? Grande. Ahorita hablaremos un tanto de ello. O sea, hay una trascendencia divina. Este primer párrafo presenta la trascendencia divina. Luego, la confesión de fe dice, ellos, las criaturas, nunca podrían haber logrado la vida. ¿De qué habla? De la imposibilidad de alcanzar la vida de los hombres. Por un lado, la trascendencia divina. Segundo lugar, la imposibilidad del hombre para alcanzar la vida. Pero ¿cómo entonces la alcanzaron? El tercer punto del párrafo 1 es, si no hubiera sido por alguna condescendencia divina. ¿Qué es esto? La condescendencia divina, o lo que llamamos inmanencia de Dios. ¿Correcto? Entonces vamos a ver estas tres cosas a lo largo de estas semanas. Para empezar, comencemos por definir algunos conceptos que tienen que ver con el tema, porque vamos a estar repitiendo mucho la palabra pacto, pacto, pacto constantemente. Déjenme decirles, tal vez no se han percatado de esto, pero déjenme decirles que sus Biblias tienen dos grandes divisiones. ¿Cuáles son esas dos grandes divisiones? Bueno, la palabra testamento es pacto, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, hablamos del antiguo pacto. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, ¿de qué estamos hablando, Ben? Del nuevo pacto. Entonces, es tan importante dentro del cristianismo la teología del pacto, el entendimiento de los pactos, que por supuesto, nosotros cuando vamos a la carta de los Corintios, nos estamos adentrando en lo que el Espíritu de Dios quiere decirle a quienes, a los que tienen un entendimiento y a los que están viviendo en el nuevo pacto. ¿Correcto? Cuando nosotros nos adentramos en el Éxodo o en el libro de Levítico, por ejemplo, nos estamos adentrando a conocer todas las demandas que Dios tenía sobre aquellos que, por supuesto, estaban viviendo bajo el viejo pacto. ¿Correcto? ¿Estamos entendiendo esto? Ahora, ¿qué pasaba con los creyentes en el viejo pacto? ¿Podían salvarse? Sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Cómo se podían salvar? Esa es una pregunta que la teología pactual nos responde. ¿Cómo es que, por ejemplo, personas en el antiguo pacto pudieron salvarse sin haber conocido el nuevo pacto y sin vivir en el tiempo del nuevo pacto? O usando una palabra que en las iglesias reformadas la usamos con mucho cuidado. ¿Cómo pudieron salvarse aquellos que vivían en la dispensación del viejo pacto y no en la dispensación del nuevo pacto? ¿Cómo podían salvarse? Personas que eran piadosas, que eran justas, pero que por estar viviendo en el viejo pacto estaban condicionados a una obediencia perfecta. ¿Serían salvos? ¿Fueron salvos? Y si fueron salvos, ¿cómo fueron salvos? Bueno, de la misma manera que nosotros. No lo voy a decir, no nos vamos a entrar ahorita en esto, pero solamente adelanto un poco de lo que estaremos viendo. Ellos fueron salvos de la misma manera que nosotros. La gran diferencia, recuerden quién es el mediador del nuevo pacto. Según Pablo, es Cristo. ¿Sí? Nosotros somos salvos por la fe ¿en quién? En Cristo. ¿Y por quién fueron salvos ellos? Los que vivían bajo la dispensación del viejo pacto. ¿Por la fe en la ley? Pablo dice que por las obras de la ley ninguna carne es justificada. ¿Cómo pudieron ser salvos esas personas en el antiguo pacto? Por la fe en Cristo. Pero ¿cómo que la fe en Cristo si Cristo vino cientos de años después?
porque Cristo fue prometido en el nuevo pacto desde el Génesis. ¿Recuerdan? Que desde el principio Dios prometió que vendría uno que daría libertad a los hijos de Adán. Ese que daría libertad era la simiente de la mujer. Y la gente comenzó a confiar en ese que para muchos de ellos nunca se enteraron que se llamaba Jesús. Solamente sabían que era la simiente de la mujer. Poco a poco, a lo largo de los siglos, Dios les fue dando más detalles, diciéndoles, por ejemplo, ya en los días de Isaías, que el nombre de ese hijo de la mujer sería llamado Emanuel, por ejemplo. ¿Sí me explico? Y fue Dios dando más detalles y más detalles hasta que finalmente vino Cristo. Pero ellos fueron salvos por la fe en el que vendría. Nosotros somos salvos por la fe en el que vino. ¿Entendemos la diferencia entre vendría y vino? En el viejo pacto, ellos confiaron en el que vendría, en el mediador que enviaría Dios. Y nosotros ahora somos salvos por el mediador que envió hace 2000 años Dios. Nosotros ya estamos de este otro lado. ¿Sí me explico? Ellos estaban antes de, nosotros estamos después de. Y por la misma fe, ellos fueron salvos. Solamente que nosotros gozamos de más bendiciones. ¿Por qué? Porque tenemos ahora la palabra completa, ¿sí? La palabra total de Dios. Pero bueno, de eso hablaremos mucho más. Todos estos detalles que estoy diciendo se responden desde un entendimiento pactual. Por eso es que es tan importante entender la teología del pacto. Es muy importante. Cuando ustedes vean a otras personas dentro del cristianismo que hablan de la salvación en los días de Adán, en los días de Moisés, en los días de los reyes, etcétera, etcétera, ellos les llaman dispensaciones. ¿Sí? Dispensaciones. Le llaman la dispensación de la conciencia, la dispensación de la ley, primero la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación de la ley, etcétera, etcétera. Y así van hablando de dispensaciones. Y en cada dispensación, según algunos creyentes, en cada dispensación la gente se salvó de distintas formas. Por ejemplo, en la ley, en donde reinaba la ley de la conciencia, Obed, ¿cómo se salvó la gente? Diríamos, por ejemplo, un tiempo, a ver, dime un personaje que estuviera en la ley de la conciencia previo al tiempo de la ley. Enoc. ¿Cómo se salvó Enoc? Si en ese tiempo reinaba la ley de la conciencia. La dispensación de la conciencia, más bien. Según esas personas. Pues siguiendo la ley que ya tenía escrita en su corazón. O sea, su conciencia. Pablo también decía, quiero que no tenemos ley, nuestra propia conciencia es ley. Entonces, ¿cómo se salvaron esas personas como Enoc? Siguiendo su conciencia. Bueno. Ella necesitaba que era bueno o malo. Exactamente. Y cuando ya vino la ley de Moisés, ¿cómo se salvó la gente? Obedeciendo a la ley. Pero tenemos un problema grave con esta tesis. ¿Cuál es el problema grave de esa tesis? Díganme. Nadie puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Y nuestra conciencia ya está afectada por el pecado. Así que nuestra conciencia está entenebrecida, según la Escritura. De tal manera que en la ley de la conciencia, en el tiempo de la conciencia, para la dispensación de la conciencia, Dios describe que todo el pensamiento del hombre era siempre de continuo solamente mal. Entonces, obviamente, la conciencia y el corazón de todas las personas ya estaba manchado, estaba entenebrecido. ¿Sí? ¿Cómo la conciencia de un hombre le iba a dictar algo diferente? Si la conciencia de los hombres está ya manchada por el pecado. Y luego, además, la ley es imposible para el hombre debido a la condición de pecado innata que está presente en el hombre. Por eso es que es importante para nosotros entender la distinción teológica que existe entre
lo que nosotros en las iglesias reformadas creemos y lo que otros hermanos creen en otra clase de iglesias. Nosotros creemos que tanto unos, los santos del Antiguo Testamento, como los santos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, somos salvos por la fe en Jesucristo. ¿Sí? Solo que para esos santos del Viejo Pacto era una fe puesta en uno que vendría. Y para nosotros es una fe puesta en uno que vino y que vendrá por nosotros. No solo uno que vino, sino que también volverá por nosotros. ¿Sí me explico? Muy bien. Pues entonces, empezamos por definir algunas cosas. ¿Qué entendemos por pacto? Ahora que vamos a estar entrando en esta doctrina, por ejemplo, teología pactual es un término semejante, que ahorita hablaremos un poco de ello, pero para entender la teología pactual tenemos que entender el término o el concepto de pacto. ¿Qué viene en nuestras mentes al hablar del pacto o de un pacto? En términos genéricos, no propiamente en términos teológicos. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo. Un acuerdo, ajá, pero no es cualquier acuerdo. ¿Sería un acuerdo de qué clase? De tipo legal, por ejemplo. ¿Por qué es de tipo legal? Porque tiene ciertas condiciones, tiene ciertas penalizaciones, Ajá. ¿no? Que no se cumplen, y también beneficios. Ok, exacto. Exacto, entonces cuando hacemos un pacto, nosotros, pues por supuesto, estamos acordando algo, pero no es cualquier acuerdo. No es algo que pueda cambiar fácilmente. No es como, por ejemplo, un acuerdo que podemos hacer y decir, bueno, a veces pasa, ¿verdad? Que mamá dice, hoy les voy a hacer carne. A ver, hermano, un guiso de carne. Bueno, hoy vamos a hacer picadillo, ¿verdad? Hoy les voy a hacer picadillo. Y nosotros nos vamos al trabajo pensando que llegaremos a comer picadillo, ¿verdad? Y regresamos y no hay picadillo, porque a mamá se le ocurrió a mediodía cambiar el acuerdo y entonces pues ya no fue picadillo, fue otra cosa, ¿verdad? ¿Qué fue? Pues chicharrón, ¿verdad? Que nosotros todo el trabajo estuvimos pensando y saboreándonos el picadillo, ¿verdad? Ya se rompió ese acuerdo. ¿Sí me explico? O sea, bueno, al final no hay consecuencias legales, no pasó nada. Simplemente, pues, dijo el esposo, yo me imaginé llegar y comer picadillo, pero bueno, rompiste mi corazón un poquito, ¿verdad? Pero más allá de eso no pasa. Pero entonces no es esa clase de acuerdo, es un pacto. Un acuerdo, un pacto más bien tiene un aspecto de tipo legal, ¿correcto? Con consecuencias que por supuesto tienen que estar estipuladas, consecuencias, beneficios también, en donde se acuerda mutuamente que si se hacen tales cosas vendrán, que si se incumplen en tales cosas, tales consecuencias vendrán. ¿Correcto? Ahora, esa es la definición de pacto en términos muy generales y escuetos, diríamos, en pactos bilaterales. ¿Qué significa esto? Un pacto entre iguales. O sea, entre hombres. Por ejemplo, cuando una persona, un hombre, un varón, acuerda con su mujer que o con la persona con la que está, que van a casarse, y entonces llegan a ese acuerdo, esto se tiene que formalizar, ¿sí? No puede simplemente vivir a la aventura. Bueno, no debería, yo sé que eso es lo de moda, la gente incrédula así vive, pero como cristianos sabemos que eso no es correcto y no trae bendición de Dios. Creemos y sabemos perfectamente que cualquier clase de relación que se tenga debe de formalizarse. ¿Y cómo se formaliza eso? A través del matrimonio, ¿correcto? Y el matrimonio, en términos generales, es un pacto. O sea, es un acuerdo
entre dos personas, un hombre y una mujer, que acuerdan ciertas cosas bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Y por eso es que el juez, cuando vamos al registro civil, nos recuerda ese pacto, ¿sí? Y nos recuerda, nos insta. A mí, por ejemplo, a nosotros, por ejemplo, nos instaron cuando llegamos con el juez y nos instaron a estar juntos, entre otras cosas, ¿verdad? Que ya nos dan ahí una buena plática, el juez mismo delante de los testigos, y ya después nos lee un documento y posteriormente nos solicita firmas nuestras y firmas de testigos que están valorando y que están validando más bien o avalando que lo que yo le prometí a ella lo voy a cumplir y que lo que ella me prometió a mí lo va a cumplir y que si no habrá ciertas consecuencias. ¿Me explico? Eso es un pacto, pero ese es un acuerdo legal entre iguales. ¿Me explico? O sea, entre personas iguales nos ponemos de acuerdo. ¿Sabes qué? Si la hermana me dice, hermano, ¿sabe qué? Yo tengo por allí un cochinito y se lo quiero vender, y entonces nos ponemos de acuerdo y podemos hacer un pacto, ¿verdad? Sí, de un cochinito que esté criando a la hermana o que yo se lo esté criando, ¿verdad? Y entonces hay un acuerdo, vaya, ¿sí me explico? O un carro, o cualquier cosa, acordamos ciertas cosas, ¿verdad? Sobre todo, entendemos, y es lo que tenemos que entender, que hay consecuencias y hay responsabilidades. También hay beneficios dentro de ese acuerdo. En términos generales es eso. Pero al hablar de los pactos en la Biblia, o por lo menos el pacto de Dios, tenemos que entender que no es igual que un pacto bilateral. El pacto de Dios es un pacto unilateral. O sea, solamente desciende de uno hacia otro. ¿Correcto? Fíjense cómo se define este término en palabras de Wayne Grudem. En la teología sistemática dice, un pacto es un acuerdo legal. Ahora recuerden que Wayne Grudem está hablando del pacto divino, no el pacto entre iguales. Dice, un pacto es un acuerdo legal inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de sus relaciones. Noten la expresión divinamente impuesto. O sea, es un pacto que ¿quién impone? ¿Quién lo acuerda? Dios. ¿A quién lo impone? Al hombre. ¿Y qué le impone Dios al hombre? Las condiciones de sus relaciones. O sea, ¿quién hace el pacto? Cuando hablamos de los pactos divinos, ¿quién los hace? Dios. Dios pacta con el hombre. ¿Me comprenden? Pero en este pacto, ¿quién es el que determina las condiciones? Como no es un pacto bilateral, es un pacto unilateral, ¿quién impone las condiciones, las estipulaciones? Dios. El hombre no tiene parte ni suerte en ninguna de estas condicionantes. Al hombre solo le corresponde obedecer el pacto. El hombre no puede decir, a ver, yo, como diría un esposo o una esposa, o en cualquier otro pacto, mira, yo no estoy de acuerdo en este punto, así que vamos a cambiarlo y vamos a modificar este inciso y vamos a poner que aquí mejor va a ser de esta manera. ¿Sí me explico? Esto sí se puede hacer entre iguales. Pero cuando hablamos de los pactos divinos, no puede ser así. Dios es el que determina las condiciones, Dios es el que le dicta al hombre las estipulaciones que el hombre simplemente tiene que recibir y obedecer. Ahora, dentro de estas estipulaciones hay bendiciones y maldiciones, ¿correcto? Dentro de estas estipulaciones hay recompensas, pero también hay el riesgo de pérdida. ¿Correcto? Entonces, esto es bien importante, hermanos, porque
de una forma interesante, la teología del pacto nos ayuda a entender algo muy importante sobre Dios y el hombre. Noten la expresión final. Estipula las condiciones ¿de qué? ¿Qué es lo que nos va a explicar la teología del pacto? ¿Cómo funciona la relación entre Dios y el hombre? Eso es lo que nos explica de forma muy general la teología del pacto. La teología pactual es el marco bíblico para entender la relación entre Dios y el hombre. Por supuesto, dentro de la teología bautista se entiende, se sobreentiende que es Dios quien establece el pacto soberanamente con el pueblo de Cristo. Por supuesto, todo esto en cumplimiento del plan eterno de Dios, del que hablaremos después. En su libro, Discurso sobre los pactos, Nehemías Cox, vamos a estar citando muchísimo a este bautista particular del siglo XVII y uno de los confesores de la Confesión Bautista de 1689, Nehemías Cox escribe lo siguiente: en todo lo que es tramitado de manera federal, acuérdense que era federal, ¿se acuerdan que el pecado original es una imputación federal? ¿Qué? Exactamente, hay una representación de, ¿sí? En todo lo que es tramitado de una manera federal entre Dios y los hombres, ¿qué dice Nehemías Cox? Dios tiene la primera palabra. Así que podemos decir que el hombre no ha entrado en pacto con Dios, sino que Dios ha entrado en pacto con el hombre. ¿Por qué? Porque no es el hombre el que le puede decir a Dios qué condiciones va a tener su relación con él. ¿Correcto? ¿Quién es el que dicta las condiciones de la relación que el hombre tendrá con Dios? Dios. No tenés tan importante eso, hermanos, pero tan importante para que hoy, como cristianos, lo tengamos bien presente, más que nada en un ambiente en donde la gente ignora estos principios bíblicos fundamentales. Hoy la gente, por ejemplo, muchos cristianos piensan que pueden decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Es más, mucha gente condiciona su relación con Dios a ciertas cosas que ellos quieren, a ciertas demandas personales. ¿Sí me explico? Dios, si tú me ayudas, yo hago esto. Voy a la iglesia, por ejemplo. Dios, si tú haces esto por mí, yo voy a leer la Biblia. ¿Me explico? Y que van desde esas expresiones que todavía parecieran tanto piadosas, porque ir a la iglesia y leer la Biblia no es tan malo, hasta verdaderos absurdos, en donde las personas, ignorando estos principios que ahorita veremos en la confesión de fe y en la Biblia, por supuesto, ignorando estos principios, piensan que pueden y que tienen el derecho de condicionar a Dios. Y eso no es verdad. Es más, hermanos, es tan aberrante la situación del cristianismo moderno que en muchas congregaciones les enseñan a la gente a pactar con Dios. Claro, toda esa clase de pactos que la gente hace con Dios es a través de dinero. Tú pacta con Dios, dale a Dios 1,000 pesos y Dios tiene la obligación de darte 10,000 pesos. Y esa es la predicación de muchos falsos maestros que están enseñándole a iglesias y generaciones de cristianos ignorantes y soberbios y que no han entendido quién es Dios ni quiénes son ellos, pensando que ellos pueden ordenarle y condicionar al Dios altísimo y trascendente lo que ellos desean. Les están enseñando a que tienen la capacidad de ordenar a Dios lo que quieren solo por dinero. Y por supuesto, los únicos beneficiados en todo esto no son más que todos esos lobos rapaces que se están beneficiando de la ignorancia de las iglesias, las ignorancias de las personas y por supuesto de una iglesia que no lee la palabra de Dios. Pero esto no es así, hermano. De ninguna manera. Por eso
Este puritano, Nehemías Cox, este bautista puritano decía, en todo lo que Dios tramita de manera federal, lo que se tramita de manera federal entre Dios y el hombre, Dios es el que tiene la primera palabra. Así que podemos decir que el hombre no ha entrado en pacto con Dios, el hombre no puede, sino que Dios es el que ha entrado en un pacto con el hombre no puede hacer pacto con Dios. Y ahorita veremos la razón bíblica del por qué yo no puedo pactar con Dios. Dios es el que pacta con nosotros. Dios es el que establece las pautas. Dios es el que establece las condiciones. Dios es el que establece el acuerdo legal, no yo. Acuerdo legal sobre mi relación con Él. ¿Me explico? Yo no puedo hacer eso, hermanos. En todo esto vamos a ver el pacto de gracia que se va a revelar progresivamente a lo largo de las Escrituras, del que hablaremos posteriormente y que tiene su cumplimiento en el nuevo pacto o la obra de Cristo, de quien Jesús es el mediador. Así que hoy vamos a ver y nos vamos a centrar en la necesidad del pacto debido a varias cuestiones, entre ellas la distancia entre Dios y el hombre, la imposibilidad de salvarnos por méritos propios y, por supuesto, por la gracia de Dios que condesciende, ¿verdad? Vamos a entrar entonces en el primer punto que la confesión de fe describe de la siguiente manera. ¿Por qué es necesario un pacto? A ver, antes de entrar allí, ya vimos que es un pacto, hermana, ¿verdad? ¿Nos queda claro, hermano? ¿Queda claro que es un pacto? El hombre no puede condicionar a Dios. El hombre no tiene la condición y la capacidad de ordenar a Dios nada. ¿Por qué es necesario? Es más, la relación que el hombre puede tener con Dios y la relación que Dios tiene con el hombre gira en torno al pacto, a las condiciones del pacto. ¿Correcto? No se puede hacer nada fuera del pacto. Todo lo que la vida del creyente es y será, es el resultado del pacto que Dios estableció con el hombre. Ni más, ni menos. Toda la vida del creyente, su pasado, su presente, su futuro, lo que le depara al creyente en la vida eterna, son los resultados de lo que Dios determinó en el pacto. ¿Correcto? El que podamos orar a Dios es el resultado de las condiciones del pacto. ¿Sí? El que tengamos la esperanza de la vida eterna es el resultado de las condiciones del pacto que Dios estableció. Yo no puedo establecer ninguna clase de pacto con Dios, ¿correcto? Ahora, la pregunta es, ¿por qué es necesario un pacto? ¿Por qué es necesario que exista un pacto entre Dios y los hombres? Recuerden, yo no puedo hacer pactos con Dios, sería ridículo de mi parte. Una criatura miserable e infinitamente pequeña, o en las palabras de Juan Calvino, un gusano queriendo negociar con el Altísimo. Eso es absolutamente ridículo e imposible de que suceda. Existe un pacto. ¿Por qué? Porque es necesario que exista un pacto. ¿Y por qué necesitamos un pacto? Y recuerden que en la Biblia encontramos dos grandes pactos, tanto el viejo pacto como el nuevo pacto. Estamos entendiendo el término de pacto, ¿verdad? Dios pacta con el hombre. ¿Entendemos eso, verdad? Dios es el que pacta. Pero ¿por qué pacta Dios con el hombre? ¿Hay necesidad de que Dios pacte con el hombre? Sí. Hay una razón triple, según el párrafo 1 del capítulo 7. Hay una razón triple, o tres razones si las quieren independizar. Tres razones por las cuales Dios se ve en la necesidad de pactar con el hombre. ¿Cuál es la primera de ellas? Dios es tan alto y la distancia entre Dios y nosotros es bien grande, dice la confesión. ¿Por qué es necesario un pacto que nos una a Dios, que nos relacione o nos vincule con Dios? Porque Dios es muy alto. Segundo, porque el hombre, ¿qué dice el párrafo 1, hermana?
Ujú. Le debe obediencia, o sea, Ajá, sí. estas, Aunque el hombre le debe obediencia, ¿qué más dice? sí, cuando las criaturas racionales le deben obediencia a Dios como su creador, Sí, ¿qué más dice? estas nunca podrán haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna. Hasta ahí. Nunca habían logrado la recompensa de la vida. 3 razones por las cuales es necesario que haya un pacto. Primero, Dios es muy alto. Segundo, nosotros las criaturas somos incapaces de alcanzar algo. Aunque le debemos obediencia a Dios, nunca podremos alcanzar por nosotros mismos ninguna relación con Dios y ninguna recompensa de Dios. Y en tercer lugar, a menos, dice, A menos que por le alguna haya placido, condescendencia. por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que Él le ha placido expresar en ¿Por qué es necesario un pacto? Porque Dios sabe que el hombre no puede alcanzar nada de Dios. Porque Dios sabe que Él es tan alto y ellos tan pequeños que no pueden alcanzar nada de Dios. Y Dios no les puede dar nada porque ellos no merecen nada. A menos, dice la confesión de fe, que Dios condescienda. Me explico. Condescender es rebajarse, diríamos, ponerse en el nivel de. Dios en el pacto condesciende al nivel del hombre. Es una condescendencia divina. Entonces hablaremos de estas 3 cosas. El primer punto entonces, ¿por qué es necesario un pacto? Porque la distancia entre el Creador y la criatura es muy grande. Eso es lo primero que nos dice la confesión de fe. Isaías 55, versículo 8 y 9, del lado derecho de la pantalla, Dulce, ¿nos puedes ayudar, por favor? La gran distancia entre el Creador y la criatura. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más vuestros, más que vuestros pensamientos. Isaías 55, del 8. Según el profeta Isaías, si pudiéramos ver a Dios y al hombre, ¿hallamos semejanza? ¿Hay paralelo entre Dios y el hombre? No hay paralelo. ¿Por qué? Porque según el profeta Isaías, ¿cómo es Dios? ¿Dulce? Porque pues, sus pensamientos, o sea, mis pensamientos no son como los tuyos, ni mis caminos. Ajá. Incluso hay una metáfora. Como son más altos los cielos que la tierra. Nosotros en la tierra nos podemos mover. ¿Pero qué hay en las alturas? Dan miedo las alturas. ¿Sí? Y imagínense, los cielos, ¿cuán altos están de la tierra? Es enorme la distancia. Así es la distancia entre Dios y el hombre, o entre el hombre y Dios. El hombre es tan pequeño mientras que Dios es tan alto. Los pensamientos del hombre son tan pequeños mientras que los pensamientos de Dios son tan sublimes. Todo es completamente diferente. El camino del hombre es tan pequeño y tan diferente y distinto que el camino de Dios. El hombre y Dios no son semejantes en el sentido, aunque nosotros llevamos impresa la semejanza divina, en el sentido no de que seamos como Dios. Semejanza divina no significa que seamos como Dios, sino que Dios nos faculta con capacidades racionales, voluntad y deseo. Recuerden que esto lo vimos en la doctrina pasada. Semejanza divina no quiere decir que somos iguales a Dios o que somos dioses chiquitos. No es cierto. No hay semejanza entre Dios en términos, permítanme utilizar el término ontológico. O sea, en el ser, en la naturaleza de ser, del ser, Dios es inalcanzable. A esto en la teología le llamamos trascendencia. Hermanos, Dios está bien alto, muy alto, más alto de lo que tú te imaginas. Sus pensamientos, sus caminos no son los tuyos.
Son enormes en términos de diferencia los caminos de Dios que los caminos del ser humano. Por otro lado, ¿qué más dice acá en este lado? Hermano, ¿nos puedes ayudar en este pasaje? Salmos 113, versículos 5 y 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Salmo 113, 5 y 6. ¿Cuán alto es Dios, hermano? Que el salmista hace esta metáfora de ver a alguien que está desde las alturas mirando en el cielo y en la tierra, pero utiliza un término. Se humilla, dice. Dice que incluso para ver lo que pasa acá en nuestro Plano, diríamos, plano terrenal. Él se humilla. Es como él se rebaja aún para hacer eso, y sin embargo lo hace. Sí. Pero dice, o sea, la pregunta es, ¿quién es como él? La respuesta implícita es, no hay nadie como él, él es tan grandioso. No hay comparación. O sea, aún el que, fíjense, cuando nosotros vemos esto, dice el salmista, él se humilla para ver, para mirar en el cielo y en la tierra. Cuando él oye nuestras oraciones, cuando él nos observa, para ti, crees que es un deber de Dios. Tú lo demandas. Tú le dices, Dios, mírame. Dios, óyeme. El salmista dice que cuando Dios hace eso, él se humilla. Eso es una humillación para Dios. Dios es tan alto, tan glorioso y tan majestuoso que oírte es una humillación. Pero Dios lo hace. Y lo hace por las condiciones del pacto, de las que hablaremos después. Sí, o sea, hermanos, entendamos que las bendiciones del pacto son de gracia. No podemos nosotros llegar a la idea de que podemos demandarle a Dios como si nosotros mereciéramos o como si Dios tuviera el deber de, me explico, con la exigencia con la que demandamos cosas. Siquiera cuando Él te oye, cuando te ve, recuerda que Dios está humillando al hacer eso. Lo hace. Y bendito es el Señor que Él se humille para mirarte, para oírte, inclina su oído para escucharte. Pero es una humillación. Tú, ni yo, ni tú, ni nadie somos dignos de que Dios se incline para oírnos. Él lo hace y lo prometió, pero lo hace porque hay condiciones del pacto a las que Él condescendientemente se obligó. Voluntariamente Él se obligó a hacer. De esas hablaremos después. Pero ahorita quiero que entendamos por qué es necesario un pacto. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, que somos a los ojos de Dios, hermana, como la nada, somos estimados como menos que nada, dice Isaías. Ahorita veremos el pasaje. Las naciones le son estimadas como la gota que cae del cubo, o sea, como una pequeña gota de cubeta. Los hombres son menos que nada, como menudo polvo, dice Isaías. Entonces imagínense el menudo polvo. ¿Qué le va a exigir al Creador, al Todopoderoso, al Omnipotente? Si el Todopoderoso se inclina para oírnos, para mirarnos, de verdad nunca olvidemos, hermanos, que Él se está humillando. Es algo porque Él es trascendente. Dios es infinito, es eterno, es autosuficiente. Que miren, hermanos, no necesita absolutamente nada de nosotros. Dios trasciende. Por eso es que le llamamos en teología trascendencia divina. Dios trasciende. La confesión de fe por eso dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían lograr la recompensa de la vida. ¿Por qué? Porque Dios trasciende por encima de ellas. Una criatura nunca podrá ganarse nada de su creador, ni le podrá exigir
El Creador nunca se podría ver obligado a darles algo a menos que hubiera un acuerdo legal que lo obligara. ¿Me explico? Y ese acuerdo legal lo obliga, pero no lo obliga de mala gana, lo obliga porque Él amorosamente y por gracia condescendió para obligarse a sí mismo a recompensar al hombre a través del nuevo pacto o del pacto. Para no hablar de ahorita de nuevo, antiguo, nuevo, solamente a través del pacto. ¿Sí? ¿Por qué Dios nos oye? Porque Él se obligó a oírnos. ¿Por qué Dios nos da todos los días la provisión diaria? Porque Él se obligó a hacerlo. ¿Me entienden? ¿Por qué somos salvos por medio de Cristo? Porque Él, es una de sus condiciones, Él se obligó a hacerlos, a darle vida a todo aquel que cree en el Hijo. Estamos entendiendo por qué es tan importante esta relación pactual. Hermanos, si no fuera por el pacto, ¿qué relación podría tener el menudo polvo con el Creador? No hay relación. ¿Qué deber tendría el Creador con nosotros? Ningún deber tendría el Creador con nosotros. Por eso esta parte con la que inicia la confesión de fe es muy importante. Dios es infinito, es trascendente, es eterno, es autosuficiente, que no necesita absolutamente nada de la creación. Cuando Moisés preguntaba al Señor, ¿quién les digo que me envía? Dios dice en Éxodo 3:14, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Saben que el término Dios es un verbo en hebreo? Es un verbo. El tetragramatón, que es el nombre de Dios, este tetragrama, estas 4 palabras, estas 4 letras que forman el nombre divino, que bien, como nuestras Biblias lo traducen, Jehová es un verbo, es el verbo ser, es el verbo ser. Por eso es que la traducción dice, yo soy el que soy. O sea, entendamos los parámetros de ese término. ¿Quién se puede llamar yo soy el que soy? O sea, ¿qué implica el verbo ser? ¿Qué implica el verbo ser? Implica eternidad, implica trascendencia, implica infinitud, implica omnipotencia, implica ¿qué más? Implica aceidad, que no, Él es independiente, autoexistente. ¿Qué más implica el término ser? Yo soy el que soy. Implica todo lo que nosotros no somos, hermano. Yo no puedo decir yo soy el que soy, porque implica vida, implica existencia propia. Ningún ser humano puede adjudicarse ese título. O sea, ¿esto de qué nos está hablando, hermano? Nos está hablando de la trascendencia de Dios. Por eso es que eso es lo que significa, por cierto, el nombre de Dios, Jehová. Cuando nuestras Biblias dicen Jehová, está hablando del que trasciende todo, del autoexistente, del eterno, del que trasciende, del infinito, del que es Dios de aceidad, del que no necesita nada de su criatura. Cuando la Biblia dice Jehová, permítanme parafrasear la expresión, es un no necesito nada de ti. Jehová es un yo no necesito nada de mis criaturas. Es un yo soy el que soy. ¿Me entienden, hermanos? Es Dios tan grande y maravilloso. Y por supuesto es tan grande y maravilloso en toda su naturaleza, incluyendo su santidad que es completamente incomparable. Miren lo que dice Isaías, capítulo 6, versículo 3. Dice, hermano, ¿nos ayudas, por favor? Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Según el profeta Isaías, hermano,
¿Hay semejanza entre Dios y nosotros cuando lo observa Él siendo reverenciado, siendo adorado de esta manera? No, primero por quiénes eran las criaturas que estaban diciendo eso. Eran serafines. Dice que la voz de los serafines hacían temblar el templo. Entonces, si criaturas tan majestuosas como serafines están adorando a alguien más, significa que ese alguien más es todavía mayor que ellos. Pero también dentro de su alabanza, ellos enfatizan la santidad de Dios con esa condición de único o de separado que Dios es. Y aparte, dice que toda su creación está llena de su gloria, o sea, refleja o manifiesta la grandeza de Dios. Exacto. Y el pensar en nosotros y querernos semejar con Dios, hermano, de verdad, o sea, aquí dice, yo le puedo dar órdenes a Dios, yo le puedo exigir a Dios. O sea, entiende una vez por todas. No hay comparación. No hay comparación. La relación que hay entre tú y Dios por ser creyente es una relación que existe porque Dios condesciende, porque Dios es el que se humilla. ¿Entienden? Tanto es así que el apóstol San Pablo en su carta a Timoteo decía lo que decía mi hermano ahorita, ¿no? Él es el único que tiene inmortalidad, hablando de la naturaleza de Dios. El único que tiene inmortalidad, y noten las palabras de Pablo, que habita en luz inaccesible. Fíjense, ¿y dónde habita Dios? En la luz inaccesible. Y cuando hablamos de algo inaccesible, ¿de qué estamos hablando? ¿De algo? No se puede penetrar. Dios habita en luz inaccesible. Y noten lo que dice todavía, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Qué quiere decir esto?